Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, muy bien. Ok, perfecto. Pues el tema de hoy les voy a platicar del archivo de concentración, que es donde estoy laborando y compartirles pues mi experiencia, mis conocimientos. Me gustaría trabajar como en la dinámica de preguntas. Yo les hago preguntas y de ahí vamos tomando los temas. ¿Ya han oído hablar de lo que es el sistema institucional de archivos? ¿El qué, perdón? Sistema institucional de archivos. No. ¿Todavía no? Ok, les platico un poquito. A ver, perdón, Marina, Sí. perdón. La sesión pasada, chicas, o bueno, chicas y chicos, sí, ya hay chicos, justo hablamos del sistema institucional de archivos. Yo les planteé el modelo de sistémico para una institución, ¿sí? Y entonces ya tienen conocimiento, pues, Nada más para por lo menos recordarles, pero general. mejor que se los plantees todo, porque creo que se les Sí. olvidó. Bueno, de acuerdo a la Ley General de Archivos, tenemos que cubrir un sistema institucional de archivos que es un modelo de gestión documental, es decir, va a ser un conjunto de varias cosas, como su nombre lo dice el sistema, es un conjunto de varias cosas que van a ir componiendo cómo vamos a organizar la documentación y todas las actividades que de ella se derivan, pues también se tiene que hacer administración de archivos. En este sistema nos dice que va a haber un área coordinadora de archivos y áreas operativas, que son la de correspondencia, archivo de trámite, archivo de concentración y el archivo histórico. Nosotros el tema de hoy es el archivo de concentración. Entonces, sí me gustó, sí quería que partiéramos de ahí para que situaran, que va muy de la mano con el ciclo vital de los documentos, en qué etapa de la documentación estamos hablando, que es la de archivo de concentración, o la etapa semiactiva. Entonces aquí la ley nos dice que el responsable de archivo de concentración pues tiene que ser una persona que tenga conocimientos, no es muy específica en que tenga la carrera, pero sí conocimientos en la materia de archivos. Entonces, si no los tuviera el sujeto obligado, el titular del sujeto obligado, pues tiene que ver porque esa persona esté capacitada. En definición, el archivo de concentración, de acuerdo a la Ley General de Archivos, es el integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones y funciones de los sujetos obligados. Pero hay una definición que ha quedado un poco olvidada, que está marcada en las disposiciones generales en materia de archivos y gobierno abierto, que dice que es la unidad responsable de la administración de documentos cuya consulta es esporádica y que permanecen en esta hasta su destino final. Entonces me parece importante que tuvieran ustedes presente estas dos definiciones para cuando queremos hablar del archivo de concentración. El responsable de archivo de concentración, o RAC, es el servidor público nombrado por el titular. Entonces aquí ya también la ley nos dice que el titular de la institución es el que debe darle el nombramiento o formal por escrito a la persona que se va a dedicar a los archivos. Y a través de esta figura, me gustaría también compartirles algunas características que debe cubrir el archivo de concentración. Por ejemplo, aquí se va a almacenar la documentación que ya venció su tiempo de guarda en el archivo de trámite, pero que todavía están vigentes sus valores administrativos, legal, fiscal, contable. En el momento en el que el catálogo de disposición documental señala que ya venció su tiempo en el archivo de concentración, se tiene que hacer una valoración para revisar si efectivamente esos valores administrativo, legal, fiscal o contable ya vencieron, porque de esa manera podemos tomar criterios para poder determinar si tuvieran algún valor histórico, se transfieren al histórico, y si no, se dan de baja. Entonces, las características del archivo de concentración es, primero, que son expedientes cerrados. O sea, no podemos enviar al archivo de concentración expedientes abiertos. Aquí hay una polémica porque en algunas ocasiones, ya en la práctica,
ya está el archivo de concentración, el expediente, ya se entregó con inventario, ya se situó, ya se señaló cuántas hojas tiene el expediente y después va el área administrativa, el área generadora y nos dice, ¿sabes qué? Le quiero integrar algunos documentos que ahorita me salieron del cajón o que por un trámite atrasado aparecieron y entonces ahí ya estamos pues no alterando, pero sí teniendo la necesidad de modificar todo, porque entonces se tiene que volver a actualizar el inventario que se había entregado en su momento y muchas veces las personas que lo hicieron en ese momento ya no están y luego ya los nuevos ya no quieren firmar. Entonces ahí son un poco de las consecuencias cuando enviamos al archivo de concentración expedientes que no están cerrados. Por eso sí es como un requisito y eso se va a regular a través de los criterios que ustedes mismos pongan en el interior de la institución. Luego, su guarda pues no es necesaria que esté de manera inmediata cercana a la oficina, por eso se puede ir a un área distante. Muchas veces tenemos conocimiento de que sean bodegas rentadas, edificios separados o incluso en el mismo edificio, pero pues si tienen la fortuna de contar con un espacio grande, ahí está concentrado y si no, pues está dividido, ¿no? Pero ya no está cercano a la oficina. Los usuarios son las autoridades de la entidad, el personal interno, pero pues también pueden ser personas ajenas, o sea, ciudadanos, a través de las solicitudes de acceso. Se consultan con poca frecuencia, se tienen controlados mediante el inventario de transferencia primaria y el calendario de caducidades y el sistema de recuperación es rápido siempre y cuando se haya hecho un buen trabajo de descripción tanto en la carátula como en el inventario. Entonces, si el inventario viene bien descrito, nosotros podemos recuperar fácilmente la información. Si no, muchas veces sucede de que cuando ya estamos en el archivo de concentración y nos dicen, ¿saben qué? Quiero tal expediente, tal información, pero nos dan el dato erróneo del título, nos dan el dato erróneo de la descripción. Cuando nosotros hacemos la búsqueda en el inventario, ya sea físico o electrónico, una base de datos con la que contemos, pues no vamos a encontrarlo fácilmente. Prácticamente las áreas tienen que ir a revisar caja por caja para ver cuál era el expediente que requería. ¿Hasta aquí tiene alguna duda, comentario? Bueno, en el archivo de concentración, pues la ley nos marca que debe de ser uno para cada institución, entonces por eso es centralizado. Entonces todas las unidades administrativas nos van a ir transfiriendo sus cajas de documentos al archivo de concentración. Es muy común escuchar en las instituciones el término de archivos muertos. Eso ya lo debemos dejar en el olvido, comentarles que no existen, que se llaman archivo de concentración. ¿Alguno de ustedes tiene la oportunidad ya de trabajar en algún archivo? ¿Sí? ¿Están haciendo prácticas? ¿Todavía no? Bueno, pues esto también tiene que ver mucho con la cultura organizacional. La cultura organizacional es cómo nos manejamos dentro de una institución, el conjunto de personas que la integramos. Va a haber de muchas generaciones, de muchas personalidades, de muchas profesiones y todo ese cúmulo de experiencias, de vivencias, también influyen en la documentación, porque por ejemplo cuando yo llegué hace muchos años a un archivo me hablaban de biblioratos y yo decía, ¿qué es un bibliorato? Pues resulta que son las carpetas o los expedientes, ¿no? Entonces son términos que ya uno no maneja en la actualidad, pero que esas personas sí, y son parte de la cultura organizacional de esa institución o de las personas que están ahí trabajando en esa institución. Entonces, por eso hemos oído hablar mucho del archivo del muerto, que antes era muy común en la administración pública hablar de eso, o incluso en la administración privada. Otros términos que también así se han dejado de usar, por ejemplo, son los minutarios, que está muy arraigado todavía en la actualidad, pero pues que no deberíamos de tener o de manejar. Las funciones de... Marina, sí, perdón. sí.
Dos preguntas. Una, ¿qué es, cómo era la palabra biblioratos? Sí, ¿Cómo, bibliorato. cómo, Era, sí, de hecho le llaman así a la carpeta, a una carpeta LEFOR. ujú, De hecho, hay unas muy viejitas anteriores a la LEFOR que son como tipo, como de material de cuero, a lo mejor sintético, pero pareciera, ¿no? Entonces, sí unas que están, llamaban eléctricas? ¿le llamaban qué? Eléctricas. No, Que tampoco se, no he que lo escuchado. abres las pastas y que tienen un sistema de metálico que se abre y mete las hojas y las aprieta. Ah, ok. Sí. Sí, no, es- no es bueno, sí ha de ser otro tipo de contenedor, ujú, pero en teoría, pues sí es estamos hablando de lo mismo, un expediente. sí, También, pues, antes se le llamaba tomos, ¿no? Por sí. precisamente este tipo de presentación empastada, se le llamaba tomos y en el ámbito archivístico, pues se le debe decir legajos. E incluso en la universidad, no en el archivo histórico de la UNAM, sino en la universidad, para el caso de los expedientes donde se crea una carrera, Sí, el que tiene todos los acuerdos del consejo universitario, los programas propuestos y todo, distintivamente le llaman tomos. El tomo 1, el tomo 2, el tomo así 3, es. solamente en los casos de la creación de carreras. Sí, Si todavía se así siguen, hay utilizan. rezagos pues en el lenguaje. Sí, Ujú. exactamente. Entonces, otro de los objetivos que tiene la ley general es que vayamos unificando este lenguaje documental. Por eso, si ustedes se fijan, distintas normatividades nos dan el glosario, ¿no? O las definiciones al inicio para que vayamos conociendo, manejando esos conceptos y ese lenguaje documental. Bueno. Vamos a ver ahora las funciones que también de acuerdo a la Ley General de Archivos son las siguientes. ¿Ustedes alcanzan a ver bien la pantalla? Sí, yo sí alcanzo, chicos. Sí. A ver si alguien me quiere ayudar a leer las primeras dos para que también participen. Ah, a ver, chicas, son muy tímidas. Yo Sí, la no, veo muy no, pequeña, muy maestra. pequeñito. Sí, Sí. como si Bueno, fuera el entonces celular. yo se las leo. El primero es asegurar y describir fondos bajo su resguardo, así como la consulta de los expedientes. Aquí yo difiero en un punto. Asegurar, sí, porque somos custodios, tenemos que resguardar la información. También ya en las nuevas tendencias de la archivística dicen que no debemos decirnos custodios porque no somos policías, pero pues es un término que hace referencia a precisamente a todas esas medidas de seguridad para los documentos. La parte en la que yo difiero es en la de describir, porque la descripción es un proceso que viene desde el archivo de trámite. Entonces, en el archivo de trámite le asignan un título al expediente y le dan una descripción al contenido de los expedientes, llenan una carátula. Desde ahí estamos haciendo descripción. Cuando hablamos de que la documentación en el archivo de concentración no está bien descrita, es porque o ya es documentación muy viejita y no se tenía todavía esta regulación, o aún ya siendo documentación reciente y no se ha logrado, por eso el archivo de concentración lo tiene que realizar. Pero en teoría ya debería venir desde el archivo de trámite. Entonces, a mí sí me gusta hacer mucho énfasis en esto porque ¿quiénes son los que conocen la documentación? Las áreas que lo generan. Ya luego a los que estamos en el archivo de concentración trabajando, abrimos el expediente, pues nos va a costar trabajo hacer un resumen de un expediente porque no es nuestra función cotidiana. Entonces, pues sí podemos tener un panorama muy general de qué funciones están originando el expediente, de qué puede tratar, pero sí es un trabajo, además,
mucho más pesado, porque no es lo mismo de que un área describa 3 expedientes que tiene en su mano, a que ya cuando llegue al archivo de concentración tengamos que describir 100, ¿no? Entonces, sí es importante que tomemos nota de eso. El segundo es recibir las transferencias primarias y brindar servicio de préstamo y consulta a las unidades o áreas administrativas productoras de la documentación resguardada. Ahorita vamos a hablar de eso. Conservar los expedientes hasta cumplir su vigencia documental de acuerdo con lo establecido del catálogo de disposición documental. Ya ustedes conocen también lo que es el cuadro y el catálogo de disposición documental, ¿verdad? ¿Sí? Teóricamente, creo que sí lo deben de conocer. Sí. Ahorita lo platicamos también si quieren. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los instrumentos de control archivístico previstos en esta ley. Muchas veces al área del archivo de concentración no se le invita cuando se están elaborando las fichas, la identificación de las series. Es importante que sí esté presente. ¿Por qué? Porque el archivo de concentración, ya al tener el cúmulo de varias series y del acuerdo a su experiencia de cuáles le consultan más, qué tipo de información es, pues también puede dar opiniones que vayan formando sus criterios al momento de identificar tanto las series como sus vigencias, sus valores. Participar con el área coordinadora. Promover la baja documental de los expedientes que integran las series documentales que hayan cumplido su vigencia documental, en su caso plazo de conservación, y que no posean valores históricos conforme a la disposición jurídica aplicable. Aquí si se fijan, hay que ponerle atención también a los verbos. Dice promover la baja, porque muchas veces creemos que los que dictaminan, los que determinan quién se va a dar de baja es el responsable de archivo de concentración, y no es así. Esto tiene que ser un trabajo conjunto con el área generadora. A través de la revisión física del expediente, del mismo catálogo, de todo el proceso que ya se había hecho anteriormente con las fichas. Incluso puede haber un documento específico que se llama criterios de valoración, que nos van a ir ayudando a tener esas pautas, esos conocimientos y criterios para determinar qué se da de baja. El siguiente es identificar los expedientes que integran las series documentales que hayan cumplido su vigencia documental y que cuenten con valores históricos y sean transferidos a los archivos históricos de los sujetos obligados según corresponda. En el mismo caso, aquí se trabaja con las áreas para poder identificar estos expedientes con valor histórico. El siguiente, integrar a sus respectivos expedientes el registro de los procesos de disposición documental. Integrar en sus respectivos expedientes el registro de los procesos de disposición documental, incluyendo dictámenes de actas e inventarios. Es decir, de todo un proceso, cuando yo voy a tramitar ante el Archivo General de la Nación o de la autoridad máxima que tengan, porque por ejemplo los organismos autónomos no lo presentan a archivo de concentración, pero a lo mejor pueden tener ya sea su grupo interdisciplinario o su comité, el COTESIAT, que son las máximas autoridades en la institución, para que puedan validar que se dé de baja. Entonces se va armando la carpeta con el inventario, con la solicitud, con los demás documentos y con la aprobación que se dio para dar de baja. En el caso del ámbito federal, el Archivo General de la Nación emite el acta y el dictamen de baja o de transferencia secundaria. También la ley ya nos dice que ese expediente se debe de resguardar mínimo 7 años. Publicar al final de cada año los dictámenes de actas de baja documental, transferencia secundaria en los términos que establezcan las disposiciones y conservarlos en el archivo de concentración, como les decía, por 7 años. Realizar la transferencia secundaria de las series documentales que hayan cumplido su vigencia documental y posean valores evidenciales, testimoniales e informativos al archivo histórico del sujeto obligado o al archivo general si no tienen un archivo histórico. Es lo que les comentaba, una vez que ya el Archivo General de la Nación nos dictaminó que esa documentación, bueno, primero la institución y luego el archivo, de que esa documentación tiene valor histórico, pues se va a hacer la transferencia secundaria. Y las demás que establezca el Consejo Nacional de Archivos.
También Marina, vamos a tengo hablar, una, sí, ah, sí, sí. bueno, si les puedes explicar cómo se integra el COTESIAD, o sea, la Ah, sí, autoridad en la propia institución que va a determinar la validez del cuadro del catálogo de exposición sí, documental. Ajá. sí. El COTESIAD, de hecho, fue el antecesor a la figura del Sistema Institucional de Archivos. El COTESIAD establecía eso, que debía haber una unidad central que fungiera como coordinación de archivos y esta área iba a coordinar las actividades de la unidad de correspondencia, del archivo de trámite, del archivo de concentración, el archivo histórico, incluso en instituciones muy grandes o ya de mucha trayectoria, tienen incluso hasta sus áreas de reprografía, lo que es microfilmación o digitalización. Todas esas áreas van a conformar el COTESIAT. Entonces, un representante de las altas jerarquías en las instituciones más estas figuras, va a conformar el COTESIAT. Entonces, va a ser muy similar a lo que ahora nosotros tenemos en el ámbito federal con el Sistema Institucional de Archivos y el Grupo Interdisciplinario de Archivos. Sí, ¿quiénes integran de su grupo interdisciplinario de archivos? Eh, El perfil de Sí, ellos. son el área coordinadora de archivos, la unidad de transferencia, el área jurídica, el área de tecnologías, el área de planeación dentro de la institución, que esta área es muy importante y estratégica porque es el área que va a tener el conocimiento de los procesos institucionales. De ahí, por ejemplo, esa área es la que trabaja la misión, la visión, los objetivos de la institución, los mapas de procesos institucionales o sus inventarios. Entonces, por eso esta área es muy importante porque en el momento en el que queremos elaborar el cuadro general de clasificación archivística, debemos tener conocimiento pues, de todo eso, de la misión, de a qué se dedica la institución, cuáles son las atribuciones, sus manuales, y sus procesos institucionales. Su A lo marco mejor legal, ¿no? su marco legal, Y también un poco la noción de la historia que puedan generar. Ajá. exacto, la historia institucional, ahí se va a ver reflejado. No sé si ya en el tema que vieron con el cuadro general de clasificación artística, pues ya vieron lo que son la forma que antes se venía trabajando en la administración pública de un concepto de silos, que era, es decir, del director general, todas las jerarquías hacia abajo. Y ahora la nueva forma, el nuevo enfoque es por procesos institucionales. Entonces, ya en lugar de verlo vertical, es un concepto horizontal, donde todas las áreas se van a involucrar para generar un producto o un proceso. Entonces, de ahí sale. Después del área de planeación va a estar el órgano interno de control de la institución y los titulares de las unidades administrativas. Ahí en la Ley General de Archivos también ya nos habla de titulares de las unidades administrativas. Son parte fundamental para integrar el grupo interdisciplinario y para todo el proceso, tanto de la identificación de las series como de los valores documentales y vigencias, porque son los que conocen las funciones, son los que conocen por qué se están derivando los documentos, su utilidad inmediata para las áreas y luego si tuvieran posibles usos a nivel ya histórico para investigadores, etcétera. En el grupo interdisciplinario también deben de participar. No está muy específico o muy señalado, pero deben de participar los responsables de archivo de trámite, el responsable de archivo de concentración y en su caso el responsable de archivo histórico. Entonces, también puede haber la figura que le llaman asesores, de cuando una documentación que nosotros pensemos que tiene valor histórico, pero no estamos muy seguros si se debe de conservar, se debe de eliminar, se puede invitar a una persona especialista en la materia,
por ejemplo, a un historiador, si no lo tenemos en la institución, se puede invitar a, por ejemplo, aquí nosotros que nos dedicamos a investigaciones, a lo mejor alguna persona que se dedica a toda la materia de los recursos naturales, de la ecología, del cambio climático, para poder hacer esta determinación. No sé si quedó un poquito claro lo que es el COTESIAD y lo que es el grupo interdisciplinario. Sí, Existen, ¿sí? sí queda claro, bastante Ok. claro. Ujú. Bueno, les comentaba, también hay que revisar la normatividad, que son los lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal, que también marca las funciones para el archivo de concentración, y el manual en la materia de archivos, que también tiene un procedimiento. Este está muy claro de qué hace cada quien, cuáles son los pasos que hay que seguir. Dentro de esos procesos que se van a realizar en el archivo de concentración o funciones, pues tenemos la recepción de transferencia primaria. A partir de esa recepción es cuando se forma o se tiene el concepto de archivo de concentración. El archivo de concentración precisamente se va a conformar con todas esas cajas de documentos que envían las unidades administrativas. Entonces, por eso es importante este proceso de recepción de transferencia primaria. Recibe y coteja los expedientes contra el inventario documental, sella y firma de recibido y registra la recepción del inventario documental, identifica su ubicación y asigna clave topográfica del expediente. Aquí hay algún término que no estén muy familiarizados, algo que no quede muy claro, porque pues a lo mejor pudiera parecer muy sencillo, pero si no estamos todavía trabajando en los archivos o de lleno en el ámbito, pudieran causarnos alguna confusión. ¿Alguien quiere preguntar? A ver, ¿qué es cotejo? ¿Quién me contesta qué es cotejo? A ver, Mayra. Bueno, pues yo no tengo experiencia, como comentaba, no trabajo, pero creo que cotejo es como cotejar lo que recibes con lo que está en los documentos Así de es. la transparencia. Así es. Entonces, tenemos que revisar que si, por ejemplo, la caja me dice que trae 5 expedientes, efectivamente traiga los 5, pero además tengo que revisar que el título de cada expediente coincida con lo que dice el inventario, todos los demás datos. La clave topográfica, ¿qué es? A ver, ¿quién más? Sería como identificar las cajas para saber qué es lo que contiene, Más o menos. o describir qué se le hizo a esa caja junto con los expedientes. Más o menos, va por ahí. A ver, yo, Sí, la clave tiene que ver con el lugar en donde se va a colocar y donde se va a resguardar. Es decir, así es. el cuadro de clasificación nos va a dar estos grupos, que pueden ser las secciones o bien las series, y estas van a estar, corresponden pues a esta sección o serie. Entonces la clave topográfica nos va a ubicar el lugar físico, o bien si se opta por usar lo que se llama el current number, o sea, el irles dando una entrada en el archivo de concentración, para no hacer movimiento cada vez de las cajas, va a ubicar exactamente a qué sección del cuadro clasificador pertenece esta caja, o este expediente. Sí. Así es. Ujú, Entonces, en la manera tradicional, no en el archivo de concentración, pues el mobiliario que va a tener principalmente va a ser anaqueles. ujú. Puede haber de varios, dependiendo del presupuesto que tenga la institución. A veces es un armario, un archivero, lo que tengan, pero normalmente deben de ser los anaqueles.
A esos anaqueles se les debe de poner un número del 1, 2, 3, los que tengamos. Y dentro del anaquel, pues ustedes ya lo han visto, tienen niveles, que son las charolas. Esos también van numerados 1, 2, 3, 4, los que tengan. Entonces, la forma de poner o colocar las cajas dentro de esos anaqueles es siempre empezar de arriba hacia abajo y luego me voy con el siguiente anaquel, por eso es de izquierda a derecha. Entonces, cada una de estas charolitas va a tener esa numeración. A eso se le llama clave topográfica, porque yo puedo decir que mi expediente está en el anaquel 1, en la charola 1, ¿no? Y así sucesivamente. A lo mejor, si es un archivo grande que tiene, se le llaman baterías al conjunto de fila de expedientes. Entonces puede haber una fila de 5 expedientes, digo, 5 anaqueles, y luego da vuelta. Entonces ahí son otros 5. Entonces es la batería 1, la batería 2, o la batería A, la batería B. Ahí ya son los criterios que ustedes vayan a adoptar para nombrar el mobiliario. Y esa es la ubicación topográfica. Y esa ubicación topográfica debe de ir marcada en el inventario para que ustedes sepan que tal inventario está en tal lugar, en tal posición. Y ya ahorita pues las tecnologías nos ayudan, nos facilitan muchísimo, ya puede estar en una base de datos, en un sistema informático que nos pueda decir, yo le googleo, le pongo ahí un buscador y ya me dice dónde está, ¿no? Entonces esa es la clave topográfica. Ahora les voy a comentar los requisitos que debe cubrir esas cajas para que puedan ingresar al archivo de concentración. Principalmente, ¿cómo deben de estar los documentos o expedientes? Pues primero, deben de estar, ser expedientes cerrados, deben de estar bien integrados y completos, con el documento que inicia, los subsecuentes y el que cierra. Debe tener la carátula, la etiqueta. Aquí les comentaba que es muy importante hacer ese proceso de descripción del expediente. La descripción archivística es un tema muy, muy interesante, muy importante, que a mí en lo particular me gusta muchísimo. La maestra Gloria fue mi asesora de tesis con el tema de descripción para la ISATGE, usando la ISATGE para la guía de archivo documental. Deben de estar foliados, el número de hojas deberá coincidir con el registro en la carátula. Aquí vamos a tener algo presente. Como una tradición muy ya arraigada en la administración pública, los expedientes se organizaban de abajo hacia arriba, más bien se ordenaban al interior de abajo hacia arriba. Entonces la foliación tenía que ir en ese mismo sentido, de abajo hacia arriba. Pero actualmente el Archivo General de la Nación ya nos está regulando esa parte, que debe de ir pues, conforme a la lógica en que se van produciendo. Entonces vamos a ordenar de arriba el primer documento hacia abajo hasta el último que tengamos. Entonces la foliación va a ir en ese mismo sentido, de arriba hacia abajo. Y se va a colocar en la parte superior derecha, y principalmente va a ser a lápiz. Se puede usar la foliadora, pero en la experiencia, cuando usamos la foliadora y nos equivocamos, después ya la hoja queda con una tachonería ahí de folios, un corrector, masking, bueno, ya hasta se rompe la hoja de que le quisieron borrar, y bueno, eso es lo que hay que evitar. Entonces puede ser a lápiz, letra legible en la parte inferior, superior derecha, y aunque tuviera texto del otro lado, solamente va del lado del frente. ¿Por qué no se polea la parte de atrás? Porque no estamos paginando, ya muchas veces confundimos, ¿no? La foliación con la paginación. La foliación es nada más decir el volumen de documentos, la cantidad de fojas que tiene el expediente. Si nosotros le quisiéramos además atribuir un carácter de originalidad al expediente, porque muchas veces me dicen, no, es que yo quiero que vaya foliado de los dos lados para que no me vayan a sacar la hoja cuando luego hay préstamos. Me sacan la hoja y me la cambian, y ahí yo me voy a dar cuenta si me la están cambiando o no, si fue original. Ahí el mecanismo sería igual, la foliación, el mismo número que tiene enfrente, atrás, pero le agregamos la letra R de reverso. Entonces tenemos el anverso de la hoja y el reverso.
y con esa forma podríamos nosotros cubrir esa parte que luego las áreas generadoras quieren de que tener el control de sus hojas, o se pueden generar otros mecanismos internos, un sellito, una rúbrica, una firma, algo en cada lado para que los expedientes adquieran más ese valor de original. De hecho, ya la mayoría de los expedientes van a contar con sellos, logos y muchas otras características que nosotros vamos a poder identificar si el documento es original o no. También deben de ir ya sin grapas, clips, broches, pueden estar sujetados, que es la palabra correcta, nada más que también ya en la tradición archivística se les llama coser. Muy estrictamente la definición coser aplica a puntadas y nosotros no estamos haciendo puntadas, ¿no? Entonces estamos nada más haciendo un sujetado del expediente con un amarrado ahí para que no se pierdan las hojas. La normatividad nos dice que pueden estar cosidos en el archivo de trámite y concentración, pero lo ideal es que si ya están en el histórico, ahí estén cosidos precisamente para que los materiales metálicos no dañen el documento. Ahora, en un archivo de trámite, pues, a lo mejor va a ser un poco difícil que se emplee la técnica de cosido ahí, porque normalmente lo que queremos es todo rápido y la carpeta LEFOR, eso es la ventaja que nos da. Hacemos las perforaciones y vamos integrando los documentos ahí y ya. Pero a lo mejor ustedes como requisitos sí podrían decir, ok, tú trabajalo en el archivo de carpetas si gustas, pero ya cuando venga al archivo de concentración, en el momento que tú vas a hacer la transferencia, ya lo cosas y me lo entregas en folder con todas las características que deben de tener. Ahora el inventario. Tenemos que registrar cada uno de esos expedientes en el número consecutivo en el que se fueron, que tiene el expediente, y debe de coincidir con la carátula. Registrar, si tenemos, por ejemplo, documentación de contable, va a ir en otro inventario, no en el mismo inventario. Las cajas, ¿cómo las debemos de tener preparadas? Los expedientes se van a instalar adentro. Vamos a procurar que sean por una serie documental, porque muchas veces dicen las áreas, ay, es que en una caja me caben de varias series y nos ponen expedientes de diferentes series, pero hay que tener en cuenta que cada serie pudiera tener diferente vigencia. Entonces ahí ya nos obligaría a que constantemente estuviéramos modificando el contenido de la caja ya cuando son las valoraciones para cuando cubrieron su vigencia. Entonces, lo ideal sería que fuera por caja, una caja por serie y por año. Entonces, tampoco mezclar en una caja de una serie de diferentes años, hay que procurar que vayan. O si fuera el caso, ya pues por lo menos que vayan en el mismo orden. El número de expedientes que contengan la caja va a depender del grosor de lo que caben ahí. Muchas veces las áreas por ahorrar cajas, pues saturan y ya hasta le ponen de lado y acostado y ya no ven de qué manera pueda caber otro más ahí, ¿no? Entonces, sí debemos de procurar que la manipulación de los expedientes al interior pues sea la óptima, porque si no, pues, también nosotros los podemos estar dañando cuando queremos hacer consultas y sacarlos de ahí. La caja deberá llevar etiqueta en su rótulo y debe procurarse que no quede dividido en dos cajas. Si fuera los expedientes, ¿no? Por ejemplo, si fuera el caso, se va a señalar en la caja, porque por ejemplo, un expediente muy voluminoso que se tuvo que dividir en legajos, si no nos cabe en una sola caja todo un expediente, pues se va a ir a la segunda, a la tercera, pero en la etiqueta ahí tenemos que decirles el expediente es 15, del legajo 1 al 5, al expediente 15, del legajo 6 al 10 y así nos vamos, para que podamos tener ese control de las cajas. Se va a formalizar esto con un oficio, una solicitud, y ya cuando se hace ese cotejo, nosotros pues podemos ya decir, ya te acepto la transferencia, quedó bien formalizada y te pongo los sellos y las firmas que acreditan que ya llegó bien tu transferencia y yo ya la tengo en el archivo de concentración. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario?
Ay, perdona, licenciada, rapidísimo. El criterio que usted nos menciona para el almacenamiento, que es de arriba hacia abajo, ¿es de izquierda a derecha? Sí, el primero es de arriba hacia abajo y el siguiente es de izquierda a derecha. Por ejemplo, hay anaqueles en donde nada más cabe una caja y yo me voy a ir de la caja 1, 2, 3, 4, 5, las 6, por ejemplo. Y en la siguiente anaquel voy a poner las 7, 8, 9 y 10, voy bajando. Pero hay anaqueles donde le caben 2 cajas en la misma charola. Entonces ahí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y me cambio al otro anaquel 11, 12, 13, 14. Por eso es de arriba hacia abajo, izquierda a derecha. No sé si quedó un poquito más claro. Sí, muchas gracias, licenciada. Bueno, el otro proceso que se hace en el archivo de concentración es la consulta y préstamo documental. Pues el servicio de préstamo es la función más importante del archivo, ya sea trámite, concentración, histórico, porque pues aparte de que se tiene que organizar, ordenar, describir la documentación, pues se tiene que poner a servicio del público, esa es la principal función. Entonces, el servicio pues busca proporcionar que esa información se encuentre en tiempo y forma, dando la mejor atención y calidad oportuna. Quienes tengan que dar atención directo a público, pues tienen que también tener una muy buena actitud, disposición para atender a los usuarios. Aquí se va a dividir en préstamo y consulta. La diferencia es que el préstamo es cuando sale del archivo y se firma el vale. Y la consulta es cuando la hacen ahí en sitio, y ahí mismo se consulta el expediente, se devuelve a la caja y también igual se requisita el vale, pero es la diferencia. Una es, sale del archivo de concentración y la otra no necesariamente. Ya la definición que nos da la Ley General de Archivos para este tema es que la consulta de documentos es la actividad relacionada con la implantación de controles de acceso a los documentos determinadamente organizados que garanticen el derecho que tienen los usuarios mediante la atención de requerimientos. Las actividades que aquí se van a derivar es la búsqueda de la información de inventario en la base de datos. Cuando ya llega el usuario y me dice, quiero tal expediente, el usuario en teoría debería decir, con la transferencia número tal, yo te envié el expediente en tal caja. Y entonces para el archivo de concentración es más fácil irse a la base de datos y ya empezar a hacer esa búsqueda. Se hace la localización física del expediente mediante la ubicación topográfica, se entrega, se hace el registro, se da seguimiento, se llama al vale y demás, y se da el seguimiento de la devolución. Ahí va a depender de las políticas internas que ustedes tengan, cuánto tiempo se le están prestando. No hay ninguna normatividad que nos lo regule todavía. Algunos son 15 días naturales o 15 días hábiles, 10 días, no sé, un mes, dependiendo ya de las características de las necesidades de cada institución. Van a dar la recepción y registro, colocan, ya cuando lo devuelven, lo colocan en su ubicación topográfica y le pueden dar también una orientación al usuario, a veces en los históricos, pero también sucede en el de concentración, de lo que están buscando, porque llega un usuario y me dice, no supe ni en qué transferencia, no supe ni qué, cuándo fue, busco tal expediente, y qué tema buscas y así para que nosotros lo podamos ir orientando y podamos ayudarles a hacer esa búsqueda. Parte de las políticas o reglas que deberían de trabajar, pues que el personal esté autorizado para consultarlo. Acuérdense que ya ahora con la ley de transparencia, pues se maneja información reservada o confidencial. Anteriormente no había esa regulación y nos llegaba al archivo de concentración información reservada, por ejemplo, y ahorita ya no, ahorita ya la ley, afortunadamente con la ley general de 2018, dice que ya los expedientes que estén clasificados como reservados se deben de mantener en el archivo de trámite hasta que concluya ese periodo de reserva, que puede ser de 1 a 5 años. Y ya cuando vence ese tiempo ya se puede transferir al archivo de concentración.
Vamos a revisar que los expedientes estén completos, si no se prestan los expedientes completos no sueltos, porque luego me van y dicen, ¿sabes qué? Además quiero tal hojita. Sí, pero no te puedo dar nada más la hojita, ¿no? Tengo que darte el expediente y lléname el vale. Entonces, sí, son detalles. Ahora, también el uso que le den a los expedientes que solicitan, los expedientes son de las áreas generadoras, no son del archivo de concentración. Entonces, el uso que ellos le vayan a dar ya va a depender también de las áreas generadoras. Si las áreas generadoras ellas mismas ponen sus reglas de no tienen permiso de sacarle copias, no tienen permiso de tomarle digitalización o una fotografía, pues ellos lo tendrán que controlar, ¿no? Porque pues, luego nos lo piden para eso, para tomarle una copia o algo, pero pues ya será el área generadora la que regule esa parte. Se va a hacer con mediante vale de préstamo, se deben de registrar todos los datos del solicitante. El usuario se compromete a asegurar la integridad del expediente, así como se lo entregamos, revisando que el expediente está en buenas condiciones, tiene que regresar igual, porque muchas veces ya nos lo regresan con la mancha del café, ya nos lo regresan roto, mutilado, ya le falta una hoja, etcétera. Entonces tenemos que revisar todo eso. El préstamo, yo aquí le puse N días porque pues era lo que les comentaba, cada institución lo va a determinar. El responsable del archivo de concentración le debe dar seguimiento a los expedientes prestados para devolverlos. No quiero decir en dónde. Yo trabajé en una institución donde habían prestado expedientes de hacía 15 años y ahí estaba el vale de préstamo y nadie se había preocupado por empezar a solicitar la devolución. Y muy seguramente a quienes lo solicitaron en ese momento, pues ya ni trabajaban en la institución. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En el momento de la devolución deberá verificar que estén bien íntegros. En el caso de detectar anomalías, se debe de dar aviso tanto al titular del área como al órgano interno de control, porque si no, la responsabilidad cae en nosotros, ¿no? Los servidores públicos que causen baja o se separen de su empleo, cargo o comisión deberán devolver los expedientes que hayan solicitado al archivo de concentración mediante la liberación de una existencia de préstamo, la cual se integrará en su expediente de personal. No sé si ustedes ya tengan a lo mejor experiencia en el ámbito de la administración pública, pero cada vez que alguien se va de la institución hay un formato que le llaman así precisamente no adeudo, donde no debe el equipo de cómputo, no debe recursos financieros, no debe, no sé, el tarjetón del estacionamiento, diferentes cosas. Ahí se debe de incluir también la parte de los archivos. No debe nada de expedientes en archivo de trámite o en archivo de concentración, ¿no? O en lo histórico, si tuvieran. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? Sí, yo tengo una duda. Por ejemplo, comentaba que cuando se hace el préstamo del expediente tiene que regresarse exactamente en las mismas condiciones, que son buenas. Sí. En dado caso de que regrese con la mancha del café, ¿qué es lo que procede? Ahí si es algo leve, se le da la notificación al titular como una llamada de atención, ¿no? Fue devuelto el expediente con signos de deterioro, porque pues ya tiene una mancha de, no sé si lo podemos mencionar así tal cual, ¿no? Mancha de café o de sustancias que dañan al expediente, para que vaya quedando registro y la persona que está haciendo constantemente estas solicitudes, pues tenga más cuidado a la siguiente. Pero si se trata ya de algo más grave, sí se tiene que dar notificación también al órgano interno de control. Y ahí es con un acta aparte del oficio al titular del dueño de la información, el acta y el comunicado al órgano interno de control de la situación. Y ahí ya la persona tendrá que dar seguimiento, o sea, si hoy lo busca y le pide la explicación de lo que sea, la persona tendrá que responder por ese evento que se haya suscitado. Incluso, por ejemplo, si lo solicitaran en préstamo y estaba en la oficina y hubo una inundación y lo tenían en el suelo,
se tiene que dar, levantar el acta de hechos, el acta de siniestro, pero ahí se hacen las averiguaciones y se tiene que llegar al momento en el que, a ver, pero tú qué medidas tomaste para resguardar el expediente, porque estaba en el suelo, porque se mojó, ¿no? Entonces, sí es toda una cadena de situaciones que hay que ir revisando y también previo a eso, pues área coordinadora de archivos, si no la hay, luego recae en la figura de la responsable de archivo de concentración, debe generar todas esas políticas de seguridad, generar un manualito, unas políticas, una guía, algo, una infografía que le diga a las áreas, ¿sabes qué? Cuando sea temporada de lluvias, retira tus cajas o expedientes de las ventanas. No pongas documentación en el suelo. Si estás en el sótano, pues procura tenerlo arriba, porque pues, muchas veces en la noche cuando llueve, ya cuando llegan en la mañana ya está la inundación. Ese tipo de cosas hay que irlo regulando, previendo a través de esos documentos y políticas. Ok, por ejemplo, por Sí. ejemplo, si en dado caso de que haya una mutilación del folder que está en la carátula, esa se tiene que volver a cambiar Sí, y el área la tiene que cambiar. Se le tiene que solicitar, ¿sabes qué? Pues no te puedo recibir así el expediente porque ya viene la carátula dañada o el folder. Cámbiamelo, ponle la carátula y te lo recibo, ¿no? Entonces, sí. Muy bien, gracias. Dentro de esto del mismo del préstamo, les quiero poner esta analogía. Muchas veces en la casa que decimos, ay, ya arreglé mi closet, lo tengo bien ordenadito, bien bonito. Ahora sí, yo misma me voy a poner la regla de que cosa que use lo regreso en su lugar. Y Juan, al día siguiente ya las prisas, saqué todo y hice un alboroto ahí, ¿no? Dejé todo desordenado. Lo mismo nos pasa en los archivos de concentración o trámite. Tenemos bien ordenadito nuestros cajas, nuestros expedientes en el archivo de concentración y nos van haciendo solicitudes de préstamo. Y dicen, sí, y lo pongo en la mesa, mañana lo guardo. Y llega otro y me revuelven 5 y ahí los almaceno y me regresan otros 10 y ahí los tengo. No los regreso a la caja. Después yo tengo un cúmulo de expedientes ahí que se ven desordenados y que no estoy cubriendo yo con la parte de en cuanto me los regresen, los tengo que devolver a la caja. No sé si han oído hablar del método de las 5 S. Este método no es tan nuevo, pero sí poco conocido y menos en el ámbito archivístico. Pero los que trabajan en el ámbito privado, las instituciones privadas, sí lo conocen ya de hace tiempo, porque es una metodología japonesa para la organización del trabajo. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces, esta técnica surgió por la necesidad de que veían que se perdía mucho tiempo cuando buscaban algo, cuando todo estaba desordenado, estaba limpio, y eso quitaba productividad en las empresas privadas. Entonces, de ahí surgió este método de las 5 S, como son sus palabras en japonés, todas empiezan con S, por eso es las 5 S. Y lo podemos adaptar a cualquier institución privada o pública, son las mismas reglas, y también hasta para el ámbito archivístico, porque en el ámbito archivístico lo podemos adaptar de que debemos de tener los expedientes clasificados, rotulados, identificados y demás, ordenados topográficamente, que es lo que se observa aquí, bien acomodados en sus cajitas, y mantener limpio siempre nuestras áreas de trabajo. El archivo de concentración debe de tener una limpieza especializada, a diferencia de cuando nos hacen el aseo en las áreas, en las oficinas. Aquí, no sé si ya conozcan un poquito de estas técnicas, con un palo de madera, unos 50, 60 centímetros, que no tenga, que esté bien lijado, no tenga astillas para que no raye el material. Se le coloca un paño casi seco, o sea, semihúmedo, se le enrolla y con movimientos circulares vamos a pasar a lo largo de la caja para quitarle el polvo. La otra sería con una aspiradora, pero normalmente pues, luego no tenemos eso, ¿no? Entonces, lo más fácil sería con el
el paño, estarle limpiando el polvo. Esta actividad se debe de realizar mínimo cada 15 días, porque ustedes saben que el cartón atrae mucho las partículas de polvo, entonces sí debemos de tener ese cuidado, esa limpieza. ¿Y por qué el trapo semihúmedo en las cajas? Para que no huele el polvo. Porque luego el polvito, si el trapo está muy húmedo, pues realmente nada más lo que estamos haciendo es humedecerlo y embarrarlo, y ya nos manchó toda la caja, y ya queda ahí impregnado, ¿no? Entonces, tiene que ser semihúmedo, además de que no le causamos humedad a la caja y en consecuencia a los expedientes. Si nosotros normalmente estamos humedeciendo los contenedores, pues vamos a provocar nosotros mismos ese aumento de humedad en el ambiente y provocar que entonces sí los documentos puedan tener ahí ya un nacimiento de hongos o demás, ¿no? Entonces sí, pues es importante que el trapo sea casi seco. Vamos a procurar que los expedientes, las cajas y los anaqueles estén rotulados para que de esa forma nosotros sepamos muy bien en dónde colocar o dónde va cada expediente, cada caja y no haya problema. Y pues lo tenemos que hacer sistemáticamente y con las reglas, o sea, que sea una regla de que normalmente siempre estemos de expediente que localizo, lo entrego y cuando me lo regresan, lo tengo que devolver a la caja, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esta metodología para las oficinas, porque una de las reglas o características que dicen es que como no debes de tener nada en el piso, nada fuera de su lugar, todo esté limpio, muchas veces van a ver ustedes en las oficinas archivos de trámite que las cajas se estorban en los pasillos. Y todo eso tenemos que prever porque hasta para los temas de protección civil, en casos de un incendio o un temblor, pues son las rutas que deben de estar libres para hacer la evacuación. Bueno, no sé si aquí tengan alguna duda, comentario, me voy al siguiente. Un comentario sobre las 5 S, Sí, que es una cuestión, bueno, dentro de otros modelos también de gestión de calidad para sí, lograr certificaciones de calidad en los archivos. Ajá. así es. Y un detalle sobre la limpieza del escritorio y del área es también el evitar objetos de carácter personal. O sea, Sí, el monito, el florerito, reducirlos al mínimo estos tipos de objetos así es. para que no interfieran en todo el desarrollo de la actividad laboral, ¿no? Sí. Ujú. Incluso en las instituciones privadas he sabido de algunas que hasta les revisan sus cajones personales. Sí, 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 sí. sí, 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 para que no haya sí, ciertas elementos que pueden ser desde tener ahí todo un equipo de maquillaje hasta tener una botella de ron, ¿no? Sí, o colección completa de zapatos. O colección Yo, completa, sí, cualquier sí, en las clase de cajas de cosas. archivo, 3 cajas de archivo de esas grandes, pares y pares de zapatos, para ya no andar cargando Y en andar la en bolsa, tenis. y así Ajá. llegan en tenis y se cambian ahí, ¿no? Entonces, bueno, no, tampoco. Sí, y claro, eso cuando uno, bueno, ya vamos a la nota graciosa, cuando uno trabaja, como es mi caso, que he trabajado en mi vida más archivos históricos que de concentración o de gestión, se encuentra uno las cosas que se quedaron rezagadas, que el empleado se fue y por alguna razón no los terminó de recoger. Entonces, ahí metidos hay una variedad de cosas insólitas que no tienen nada que ver con el archivo, desde los manuales los catálogos de Stan Home Ya, o de Natura, hasta este asunto, ¿no? Los zapatos o el juego de plato, taza y cuchara, ajá, hasta revistas pornográficas, en fin, todo lo que se rezaga ahí y de repente un día aparece, ¿no?
Ujú. Y luego también tendemos mucho a que en los archivos de concentración, como normalmente hay un poco más de espacio, pues tenemos las cajas con los adornos de Navidad, con los adornos para septiembre, con los Cien- arbolitos, ¿no? Entonces, sí, 100%. Este, sí, yo les he contado creo que ya les conté una anécdota, pero de una compañía que hace trabajos para Pemex, ajá, como outsourcing, ¿no? Pero de cuestiones de perforación y cosas por el estilo. En alguna vez la cuestión fue que pidieron, un área de gestión pidió que necesitaba ciertos expedientes. Entonces le preguntaron a la encargada del archivo de concentración y dijo, para esto estaban en guarda externa con una de las compañías de guarda externa. Y entonces dice, sí, debe estar, sí, seguro que está entre la caja 135, la 136, la 137, la 138. Ujú. Yo creo que ahí está. Ajá. O sea, ¿cómo? ¿No? En 4 cajas, tu expediente, ¿no? ¿Cuál está? Y bueno, se mandaron pedir las cajas y vinieron las cajas y una de ellas era totalmente los adornos de Navidad. O sea, por los cuales estaba pagando renta, transporte, custodia, seguridad, ¿no? Entonces yo digo, es más barato comprar cada año las esferas de Navidad que estar pagando la renta en una guarda externa. Ujú. sí, 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 definitivamente. Y además bajar 4 cajas para un expediente, cada transportación, que en este caso estaban en Toluca, a México, cuesta. Ujú. Entonces, un descuido puede costar, ¿no? Es decir, impacta con la calidad del servicio que estamos ofreciendo. Ujú. así es. Bueno, eso. Gracias. Voy a la siguiente lámina. Y aquí yo quiero resumir los otros procesos de lo que se realiza en el archivo de concentración, que ya es propiamente la valoración secundaria para identificar los expedientes que pudieran ser susceptibles de baja o los que pudieran ser susceptibles de transferencia secundaria. En esta lámina está enfocada a la eliminación por tipo de documentos. Les voy a explicar. Por ejemplo, la documentación de apoyo informativo, no sé si también ya han hablado un poquito de esta diferencia entre los de apoyo informativo, comprobación administrativa y de archivo, documentos de archivo. Si no, les platico un poquito. Los documentos de apoyo informativo son los documentos que vamos a tener en la mayoría de las áreas para consulta inmediata. Por ejemplo, yo en mi área, que tengo archivo de concentración, debo de tener a la mano la Ley General de Archivos, la demás normatividad, etcétera. Y pues ahorita ya la tecnología nos facilita la vida y lo puedo tener electrónico, pero muchas veces y antes se acostumbraba más a tenerlo impreso. Y entonces yo tenía ahí mis enarbolados o expedientes, como le quieran llamar, de la normatividad. Pero ya cuando el área dice, no, ya no la ocupo, la voy a mandar al archivo de concentración. Eso no es documento de archivo, porque son repografías. A ese tipo de documentos se le llama documento de apoyo informativo. O, por ejemplo, si tomamos un curso y nos dieron el material para tomar el curso, también lo quieren mandar al archivo de concentración, tampoco se considera documento perdón, de archivo. A estos documentos, una vez que ya dejan de ser útiles para las áreas, se pueden eliminar ahí mismo mediante el proceso a lo mejor de trituración, o hay instituciones que ahora ya tienen contenedores para reciclar papel, y entonces nada más lo podemos dar ahí, nada más siempre y cuando tengamos también pues esa ética de no deshacernos de documentos importantes a través de ese medio, que sean efectivamente documentos de apoyo informativo, y esa recolección se va a la CONALITEC, que es la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, para reciclar y hacer más libros. La otra documentación que tenemos, y eso normalmente es en las oficinas,
La otra documentación es la de comprobación administrativa inmediata, que se generan los archivos de trámite y la baja la podemos hacer mediante un mecanismo que es levantar un acta administrativa, hacer la relación, llamar a Conalitex para que venga a recolectar la documentación, hacer un oficio notificando al Archivo General de la Nación de que realicé ese proceso de baja, le tengo que adjuntar un original de mi acta y de la relación. Porque en caso de que el Archivo General de la Nación detectara que se fue documentación importante ahí, puede hacer la observación a nuestro OIC para que tengamos un llamado de atención. Y después ya internamente pueden haber otros mecanismos con el área de servicios generales para lo que es la desincorporación de papel. A veces se tiene que sesionar un comité de baja de bienes para decir que se dio de baja papel, ¿no? Entonces, es un mecanismo, aunque pudiera parecer engorroso, pero es mucho más fácil que hacer la baja de documentos de archivo. Y ahorita les voy a explicar por qué. Una vez que el archivo de trámite ya transfiere mediante la transferencia primaria al archivo de concentración los expedientes de archivo, que sí ameritan su resguardo en el archivo de concentración, pues los van a mantener ahí por la vigencia que esté marcada en el catálogo de disposición documental. Y en cuanto vence esa vigencia, el archivo de concentración tiene que decirle al área, ¿sabes qué? Ya venció el tiempo, vamos a hacer la valoración y ahí en ese momento se analizan los expedientes y se dice, estos son para baja, estos son para transferencia secundaria. La documentación que va para baja, el proceso se llama así, baja documental. Pero normalmente oímos hablar indistintamente de la eliminación. Dice, voy a eliminar la documentación, pero realmente lo que estamos haciendo es una donación y desincorporación de ese papel. Nuevamente tenemos que obtener ahí, primero hacer el trámite con el Archivo General de la Nación, mediante el inventario. Ahora hay un formato nuevo que se llama nota de valoración. Tenemos que agregar la declaratoria de archivos. Tenemos que, en caso del archivo contable, además hacer el trámite con la unidad contable gubernamental de la Secretaría de Hacienda. Además, entonces van generándose más trámites, más requisitos para poder dar de baja. Y ya una vez que tenemos todo eso y archivo general, y ahora también hubo un cambio importante en este año, la valoración secundaria, por decirlo así, ya el proceso de autorizar lo hacía el Archivo General de la Nación, ahora ya no. Ahora es primero tu grupo interdisciplinario de archivos en cada institución, son la máxima autoridad en la institución para que puedan decir si sí se da de baja o no esa documentación. AGN ya lo que va a hacer es, ok, veo que me estás cumpliendo todos los requisitos, veo que no hay inconsistencia, ya te doy luz verde o no. Y entonces emite el acta y el dictamen de baja. Y ya con eso ya podemos seguir haciendo el trámite para que entonces ahora sí ya venga con Alitec y se lleve la documentación. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí es un poco más sencillo que en este caso, ¿no? Si la documentación fue valorada como transferencia secundaria, que es igual, el inventario, la nota de valoración, la declaratoria, aquí aumentan otros dos formatos nuevos que también ya maneja el Archivo General de la Nación, que son características en el ámbito de del estado físico de los documentos, si no van mutilados, si no van dañados, en qué condiciones van, si son documentos muy viejitos, por ejemplo, antiguos, y que se quisieran transferir al histórico, ya sea de la institución o del Archivo General de la Nación, si las tintas todavía están en buen estado, ya se están borrando, son varias características todavía ahí que tenemos que cubrir para que al Archivo General de la Nación, al igual que en el caso de la baja documental, tenemos que agregar el acta de la sesión del grupo interdisciplinario donde está avalando o autorizando
aprobando la transferencia secundaria. Obtenemos igual el dictamen y el acta de transferencia secundaria del Archivo General de la Nación y entonces ya se va al archivo histórico. Si la institución tiene su archivo histórico, se pasa inmediatamente, pero si es al Archivo General de la Nación, pues tiene que cubrir otros requisitos. Aquí también, a la par de todo esto, vamos a identificar la documentación que haya sido siniestrada. A veces es siniestrada y con riesgo sanitario pueden ir de la mano, pero no necesariamente es lo mismo. La siniestrada es que, por ejemplo, hubo una inundación y se dañaron los documentos por la humedad. En cambio, la documentación con riesgo sanitario es que hubo ahí algún agente de humedad que provocó que salieran hongos en la documentación, pero esos hongos ya a lo mejor ya están muy avanzados y ya carcomió todo el papel. Para poder yo ver si puedo todavía rescatar esa información, tengo que cubrirme y tener unas medidas de seguridad personal muy grandes. Careta, gogles, cubrebocas, estos trajes blancos que pasan espaciales, guantes, y hacer todo un mecanismo ahí. Normalmente quienes lo hacen son los especialistas, que son los que se dedican al área de restauración. También lo puede hacer uno ya con esas, con una instrucción previa, ¿no? De que lo sepa uno hacer, ¿sí? Y todas esas medidas, antes y después lavarse la cara y las manos, etcétera, ¿no? Entonces son muchas medidas. Ahí lo que podemos hacer es ver si la documentación se puede rescatar, se hace todo el proceso y entonces ya una vez rescatado y ya estabilizado el documento, se va al archivo histórico. Pero si definitivamente en el momento de la evaluación se observa que no hay remedio para esa documentación, se tiene que hacer su destrucción. Y aquí hay que tener cuidado. Lo destruyo, simplemente voy y lo tiro a la basura, no. Porque si es documentación que tiene esas características de riesgo sanitario, tiene que venir el área de protección civil y llevárselo a un área donde pueda ser desechado. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que los materiales, por ejemplo, de las cintas negativos, ese material no se puede tirar así simplemente a la basura, tiene que ser en un área especializada, porque el material de las cintas de video, por ejemplo, anteriormente eran de nitrilo, pueden ser dañinas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que ir revisando y bueno, pues hasta aquí yo abarcaría mi participación. No sé si tengan alguna duda, comentario. Los dejé con muchas dudas o con mucho sueño. No, sí explicó muy bien, gracias. Gracias. Bueno, no sé, maestra Gloria. A lo mejor nos dejó un ratito. ¿Quieren, aprovechamos? No, perdón, estaba apagado estaban apagadas mis dos, les estaba hablando sin que me escucharan. No, quedó muy claro, pero ¿algún otro comentario, Celica o Mayra? No, Ay, profesor, gracias. perdón, maestra, y perdón, licenciada Marina. En el caso del préstamo del archivo de concentración, eh, es, como usted mencionaba en la ley de transparencia, ahí es necesario que, bueno, es que yo me retomo a mi trabajo, que es en el local de registro en la universidad. Los chicos de primer ingreso pueden venir a solicitar sus documentos, que es el acta, el CURP y el certificado original. En el original nada más es el certificado y el acta de nacimiento. Aquí decía que, bueno, se levanta un vale y no sé qué. En caso de que no sea una documentación de este tipo importante, ahí se le presta fácilmente al público
Por ejemplo, yo una simple montar, puedo ir a solicitar alguna documentación en donde usted trabaja. Por ejemplo, no podrías llegar directamente al archivo de concentración y decir quiero tal expediente, porque no está en el archivo histórico. Los expedientes con carácter histórico y que ya están ahí en el archivo histórico tienen esa característica de que no pueden ser ni clasificados como confidenciales ni reservados. Son precisamente abiertos al público en general. Si tú quisieras alguna información de la institución donde yo trabajo que estuviera en archivo de trámite o en archivo de concentración, tiene que mediar a través de la solicitud de acceso. No sé si ya más o menos has oído hablar también de ese proceso, de lo que se deriva de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cualquier ciudadano podemos solicitar información de cualquier dependencia. Por ejemplo, que tú dijeras, yo quiero que me dé su catálogo de disposición documental validado. Sí lo puedes pedir. Entonces, haces tu registro en la plataforma de INAI, en la plataforma de transparencia, te das de alta como usuario. No te obliga, ahí la ley te protege en ese sentido, no te obliga a dar tu nombre real. Puedes crear un alias. Y decir, ¿sabe? Yo quiero el catálogo de disposición documental de la institución, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y lo que te puede contestar ya la institución es, con mucho gusto lo puedes consultar a través del sistema del portal de la plataforma de transparencia, el CIPOT. Y ahí vas a, no sé si ustedes tienen ya conocimiento del CIPOT. Dentro de las obligaciones que tienen todas las instituciones públicas de transparentar cierta información en general, todas, una de ellas es todo lo que tiene que ver con la materia de archivos. Tenemos que tener publicado ahí para que cualquier ciudadano lo pueda consultar, el cuadro, el catálogo, la guía documental, inventarios. Esto también apenas en diciembre del año pasado se acaba de modificar. Ya tenemos que también tener ahí los inventarios, trámite de concentración histórico, o lo que le llamamos el de general por expedientes, el de transferencia, el de baja. Tenemos que tener las actas de dictámenes que da el Archivo General de la Nación. Y si hubiera casos de documentación siniestrada, también tenemos que publicar ahí las actas que se levantaron, las actas de hecho. Y nos agregan ahí la parte del índice de expedientes reservados. Normalmente la coordinación de archivos no lo van a manejar, lo va a manejar la unidad de transparencia, pero se publica ahí en ese mismo mecanismo. Entonces, sí, para lo que tú preguntabas del mecanismo de ahí interno, ustedes deben tener sus reglas y decir, bueno, si vienen y me piden tal documentación, yo sí le puedo dar 1 o 2 hojas de todo el expediente, ¿no? Pero esto tendría que ser ya regulado internamente, porque es archivo de trámite. A ver, quisiera anotar que que en ese sentido, la unidad de transparencia, el enlace que se da con el ciudadano y la institución, también tienen que visualizar la información reservada y la confidencial. Es decir, porque esa no se da, tiene rangos, pues, para otorgarse al ciudadano. Ujú. Así es. Cuando llega una solicitud de acceso a la institución, primero tienen que ver en la unidad de transparencia si realmente son competencias de la institución, porque a veces suelen confundirse. Por ejemplo, a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México le llegan muchas solicitudes de acceso que son realmente de la Secretaría de Salud Federal, ¿no? Entonces, por la cercanía en la materia, piensan que ahí se puede realizar la consulta y no. Entonces ya ahí se canaliza directamente allá. Pero si es directamente para la institución, lo primero que hace la unidad de transparencia es, a ver, te están pidiendo esta información, tengo que ver de acuerdo a las atribuciones o funciones de las áreas que la integran, pero de acuerdo a las áreas que la integran,
a qué área le compete dar respuesta. A veces es a una o a veces tiene que ser una respuesta compartida con otras áreas. Se genera la respuesta. Ahí el área el que está produciendo la información, primero tiene que ver lo que me están pidiendo por obligación normativa, yo la tengo que tener y no la tengo, estoy incurriendo yo en una falta. Segundo, sí la tengo, pero además yo considero que debe de ser reservada o confidencial. Entonces, le contesto a la unidad de transparencia que convoque al comité de transparencia porque yo quiero promover ya sea la reserva o la clasificación confidencial. Él sesiona el comité, pueden aprobar o no. Si lo aprueban en ese momento, la respuesta va a ir en ese sentido. La información que usted me está solicitando no se le puede proporcionar porque está clasificada como reservada por tantos años. O no se la puedo proporcionar porque está clasificada como confidencial. Ahí no hay periodos, ¿no? Entonces simplemente no te la puedo dar porque es confidencial. Y ahí más o menos ya se van generando otros mecanismos, ¿no? Una pregunta. Entonces, por ejemplo, en la plataforma de transferencia o en la página, perdón, de transparencia por ejemplo, de mi municipio, yo puedo pedir, en este caso, bueno, mi caso, mi situación ahorita, por ejemplo, es que no he podido tener acceso a los, pues sí, a todo lo que es el archivo con el que estoy trabajando. Se me ha negado por el hecho de que van a cambiar ahorita en diciembre de trienio y pues es un problema. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera consultar la tabla de retención del archivo de concentración del municipio, ¿hay un lugar donde yo puedo visualizar sin ir al municipio a pedir el acceso directamente que me ha negado actualmente? Sí, puedes entrar al CIPOT y ahí tiene un apartado de búsqueda. Te va a pedir si lo quieres, si estás haciendo búsqueda a nivel federal o ya te va a ir desplazando a las entidades federativas. Entonces tú ya te vas a tu estado y a tu municipio y ya ahí puedes entrar. Ok, muy Una bien. cuestión, Mayra, Mande. normalmente la ley y en la denominación que se hace en los sistemas de archivos en México, la tabla de retención le llama, oficialmente, de acuerdo a la ley, se llama catálogo de disposición documental. Ujú, Entonces sí. pide mejor el catálogo de disposición documental. Así Ajá. es. Ok, sí, para ver si puedo lograr tener el acceso conforme a pues, todo lo que se está trabajando, que la verdad, se lo repito, no me dejan entrar, no me dan acceso a nada. Así es. Gracias. Sí, te cuento, Marina, que nuestra materia es un taller. Ajá, y lo que tienen que hacer es conocer todos los procedimientos en un archivo concreto. Ujú. Sí, gracias, maestra. Bueno, pues espero yo que les haya podido ayudar, que haya sido útil mi información. Y bueno, pues estoy a sus órdenes aquí a través de la maestra, cualquier cosa, estamos en comunicación. Muchísimas gracias, Marina. Gracias. Como siempre, me impresiona mucho tu presentación, muy bonita, Gracias, maestra. y muy concreta, o sea, tan chiquita y la hiciste muy concreta y muy clara, Me sí. costó trabajo, maestra, porque ya veo que yo siempre soy muy... Eres muy meticulosa, Sí, no, está muy bien. pero Y sí traté de hacerla muy concreta. agarraste la profesión adecuada, ¿eh? Gracias, maestra. Entonces Bueno, estamos en comunicación. Hasta luego, mucho gusto en muchas conocerlas, chicas. gracias, un abrazo. Hasta luego, me Hasta lu- retiro. Gracias, Sí, licenciada. sí, hasta Gracias. luego. Solo tienes que poner retirar, sí, Que ahora sí no veo dónde. sí. Ya.
Gracias. Hasta luego. No se escucha, maestra. Que estoy muy, perdón, permíteme una cosa.